Subir Mariano Ospina se inicia un proceso de represión ya más masivo, donde se empieza a golpear precisamente el movimiento popular que quedó fuerte. Gaitán empieza con un discurso que es: el hambre no es liberal ni es conservadora, el hambre es hambre. Y sale de la plataforma del Colón, que es un proyecto socialista prácticamente. El primer punto dice el Partido Liberal, el Partido del Pueblo. El 11º punto de la plataforma del Colón, que es también la de la Plaza de Santa María que se conoce, dice: combatimos en lo interno la oligarquía y en lo externo el imperialismo, que es una forma de la plutocracia. O sea, era un proyecto antiimperialista, por eso los Estados Unidos no querían a Gaitán. El secretario de organización del Partido Comunista de Durán, de la FEDENAL, es Luis Morantes, que era el presidente del sindicato de las plazas públicas y los servicios públicos de Bucaramanga, Luis Morantes, que va a ser después Jacobo Arenas, el comandante de las FARC. Por mandato constitucional, Colombia era católica, apostólica y romana. Entonces los trabajadores vivían muy pegados a esa línea. Hubo un periódico promovido por la iglesia que se llamaba Justicia Social. Yo vendía ese periódico cuando llegaba cada 8 meses, que era un periódico muy retrasado, pero en el pueblito donde yo estaba, y mi papá vendía ese periódico de la iglesia Justicia Social. Y en ese periódico se fijaban los parámetros de lo que debía ser el sindicalismo. El obispo de Medellín, que es Monseñor Builes, es el que va a decir: matar liberales es legítimo y matar comunistas todavía mejor, ¿no? Entonces hay una reacción donde la iglesia está al lado de la extrema derecha. Y entonces se organiza la CETRA, que es la Central de Trabajadores Católicos, que eso inicia en Boyacá. Y tiene que ver mucho papel posteriormente Monseñor Salcedo, que es el que va a hacer Radio Sutatensa y todos estos instrumentos de comunicación que van a ser muy fuertes. Y todo eso ligado a algunos grupos de los jesuitas, del padre Vicente Andrade Valderrama, etc. Y ellos organizan la UTC porque requieren de un sindicalismo que en el crecimiento económico esté al lado de la patronal. Realmente los sindicatos no jugaron ningún papel, pasaron casi que a la clandestinidad, temor supongo yo, porque la violencia fue muy fuerte y los protagonistas políticos, sociales, en todo sentido fueron los liberales y los conservadores, y la violencia por el lado conservador con un grupo que lideró Efraín González desde Boyacá, y por el lado de los liberales líderes que fueron compañeros míos de escuela, como Chispas, como Sangre Negra, como bueno, y ahí apareció quien más tarde sería el jefe de las FARC, ¿no? Que también Tiro Fijo fue parte de todo ese movimiento, pero ese era un movimiento más rural que urbano. El 9 de abril hay gobierno popular en Barranca, y lo hay por cosas. Primero, porque era un lugar estratégico en lo del río, y segundo, porque era el lugar de la Unión Sindical Obrera, de la TROCO, la Tropical Oil Company, ahí quedaba. Ahí se da la alcaldía popular de Rafael Rangel Gómez, que se conoce como el Banco Rangel, que va a ser después de que ellos salen, después de que el ejército llega y los ataca, se va a conocer con el nombre de la Guerrilla de la Colorada. El padre de Nicolás Rodríguez Bautista es miembro de la Guerrilla de la Colorada, de San Vicente de Chucurí. Y José Ayala también, que es fundador del ELN. Entonces, prácticamente de esa insurrección del 9 de abril va a surgir posteriormente el Ejército de Liberación Nacional. Yo lo que siempre tuve claro, y es una de las motivaciones que yo tengo para salirme y dedicarme a ser maestro de escuela, es que quienes promueven la violencia eran los jefes, los líderes, Urdaneta Arbeláez, un señor Surdís, Evaristo Surdís, y los liberales, Alberto Lleras Camargo, Carlos Lleras Restrepo. Y esos líderes promueven la violencia, pero ellos no se meten. Es lo mismo que pasa ahora. Guardadas las proporciones históricas, estimulan que vamos a la guerra, que vamos a la pelea, pero ninguno de los hijos de ellos se mete a la guerra, ninguno de los familiares de ellos se mete a la guerra. A la gente la hacen matar
con un trapo azul o por un trapo rojo. Echandía era el que queda como candidato presidencial y hacen una manifestación que sale aquí de Teusaquillo y ahí donde está San Martín, el gobierno de Ospina mata al hermano de Echandía, Vicente Echandía. Es en noviembre del 49. Eso produce que los liberales se asusten y entonces Echandía dice no voy a la candidatura presidencial y Laureano con un solo voto pudo ser elegido. Y se inicia ya el descaro de la represión. Y todas las normas que van apareciendo sobre jornada de trabajo, sobre salarios, se reúnen primero en el decreto 2350 de 1944, luego la ley sexta del 45 y en 1950 se consolidan todas las normas anteriores en el Código Sustantivo del Trabajo y más adelante el Código Procesal del Trabajo. Gustavo Rojas Pinilla llega al poder el 13 de junio de 1953. Llega como consecuencia de lo que se ha denominado un golpe de opinión. No es un golpe militar de los tradicionales golpes militares que conocemos. La ausencia de legitimidad de los partidos, de la iglesia y de todas las fuerzas, incluyendo la institucionalidad de la policía, no dejan sino en el ejército la única fuerza con un nivel de legitimidad que ha heredado de su presencia en Corea. Está llegando de haber participado con el Batallón Colombia en Corea y se constituye por todos los honores de los héroes de Corea en una institución muy fuerte en la legitimidad del pueblo colombiano. Con esas características, el ejército, a través de su general Gustavo Rojas Pinilla, ocupa por disposición de los partidos liberal y conservador, de la clase oligárquica colombiana, el solio presidencial durante el periodo que va de 1953 hasta 1957. Entonces, por eso la primera etapa del gobierno de Rojas Pinilla, del 53 al 55, es ospinista. En el 55, él se quiere deshacer del poder de esa burguesía cafetera que le empieza a exigir que le dé más cosas, y él manda a su hija para que aprenda de Eva Perón. María Eugenia se va para Argentina y empieza a ver lo del justicialismo. Y hay otro factor interesante, y es que en la constitución que había sido laureanista, la constituyente, que era corporativa, ingresa el grupo gaitanista, que era Villaveses, y el grupo socialista, que es Antonio García. Y entonces ahí, dijéramos, hay un cambio en la visión y hay como un oxígeno, no a los trabajadores comunistas ni liberales, que es lo que sigue siendo primero. O sea, la CTC era el enemigo de este país. O sea, para la reacción de Colombia, la CTC era el comunismo mismo, pues era lo peor. Las obras que impulsó, promovió y defendió Gustavo Rojas Pinilla fueron obras de carácter paternalista, asistencialista, pero no había una posibilidad ni de negociación ni de acuerdos, porque la confrontación la respondían siempre con violencia. Las manifestaciones estudiantiles, las manifestaciones en la Plaza de Toros se respondieron con violencia y con asesinatos. Pero es un sindicalismo cooptado por los partidos. Hay dos centrales, la CTC y la UTC. Y hay un sector que está creciendo que es muy importante, que va a dar origen al sindicalismo independiente. Pero ese sector aparecerá hasta la década del 60, cuando el bloque sindical independiente y otros sectores del movimiento sindical contribuyen y se mueven hacia la formación de la CSTC. Después de la violencia tan espantosa, esa liberal conservadora, y después aparece el Frente Nacional por los acuerdos de Siches de Laureano Gómez y Alberto Lleras Camargo. Se establece el primer gobierno en 1958, que es el gobierno de Alberto Lleras Camargo. Y en 1958, cuando estaba vigente el Frente Nacional, aparece la Revolución Cubana. Y ese cambia totalmente el concepto, sobre todo en América, con la Revolución Cubana. Y ahí es donde yo aparezco. Emancipación, alza la bandera revolucionaria.
Contacto Social, el informativo de los trabajadores.